5 de la tarde con 19 minutos ya. 3 preguntas tiene el precenso que comenzará en la región metropolitana el próximo 1 de junio. Este proceso se realizará hasta el mes de septiembre y con un horario que llegará hasta las 22 horas. Vamos a profundizar en este tema con la directora del INE, Jimena Clark. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Matilde, gracias. Jimena, este proceso se ha realizado ya, la región metropolitana y Atacama son las últimas. Sí. ¿Con qué resultado? Comenzaron en marzo. ¿Cuál es el resultado y la evaluación que tienen ustedes como INE hasta ahora y qué es lo que va a permitir esta última parte? Mira, te cuento, empezamos en febrero ya con las regiones de Aysén y Los Lagos y luego en marzo se sumaron 5 regiones, en abril 3 más y así sucesivamente hasta las 2 últimas que son Atacama, como tú bien lo dices, y la región metropolitana, que estamos a puertas de partir. La verdad es que hasta ahora el proceso ha ido bastante acorde a lo planificado. Llevamos, para darte un número, llevamos de un universo de 3,5 millones de viviendas que hay en las 13 otras regiones, llevamos ya levantada información de 2,3 millones. ¿Ya? Y por supuesto las regiones que partieron primero ya están con 100% del trabajo realizado, incluso más, en algunas encontramos más viviendas en zonas rurales de las que teníamos en nuestra cartografía. Y eso es bueno porque precisamente es parte de los resultados que uno encuentra cuando sale a terreno a realizar el precenso. Ahora, estos datos del precenso, aparte de darles el expertise que necesitan en el país como está actualmente, ¿qué información va a permitir conocer al país, al INE y conocer finalmente a los chilenos? ¿Va a ser una información útil o vamos a tener que esperar hasta los resultados del censo que se va a realizar el próximo año? Mira, lo que ocurre es que el precenso es un trabajo preparatorio para el censo y en ese sentido la información que se levanta es insumo para hacer una mejor planificación, una asignación de recorridos o de, llamamos, sectores de empadronamiento que van a tener los censistas el próximo año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos preguntando en cada vivienda cuántas personas viven, cuántos hombres, cuántas mujeres, y la tercera pregunta es si es que se comparte presupuesto para alimentación, porque si hubiese 2 grupos diferentes que tienen presupuestos separados, estaríamos hablando de 2 hogares que viven en una misma vivienda. ¿Por qué esto es importante? Porque el cuestionario del censo que se va a preguntar el próximo año tiene preguntas de la vivienda, de los hogares y de las personas que habitan en la vivienda. Ahora, en la medida que tenemos una buena foto de la distribución de las personas, porque con esto hacemos una especie de foto de todo el territorio nacional respecto a dónde están las personas ubicadas, podemos hacer, en la medida que tenemos una buena foto de ese tipo, podemos hacer una mejor planificación para el censo. ¿Ya? Y por supuesto eso implica el recorrido, implica los materiales que tiene que llevar el censista, los tiempos se pueden estimar mejor respecto de cuánto tiempo va a requerir encuestar, por ejemplo, en un edificio o en una zona rural. Eso todo se va definiendo con la información del precenso. Ahora, este precenso nos va a permitir, una vez que se termine en Santiago, en la región metropolitana y en Atacama, saber finalmente cuántos somos. Es que lo que ocurre es que la información del precenso no es para eso, ¿ya? Y te lo aclaro por el lado del censo. El censo tampoco es solo para saber cuántos somos, es para principalmente caracterizar a la población, ¿ya? Y por supuesto por diferentes áreas territoriales, no solo país, sino que región, comuna, por supuesto, y dentro de esta por sectores. Lo que uno hace con el precenso es tener contabilizado los tipos de vivienda. Por ejemplo, hay viviendas que están ocupadas, viviendas que están desocupadas, viviendas que son de temporada, viviendas que son colectivas, y esa información junto a saber cuántas personas capturamos preguntando en cada vivienda con el precenso, nos permiten hacer esa planificación que te decía antes. Y es una planificación que por supuesto le sirve al gobierno para las políticas públicas, sobre todo porque no se tiene estos datos desde hace bastante tiempo. Hay zonas que hoy están pobladas que hace unos años atrás no existía. Ay, sí, efectivamente hay zonas que han crecido bastante, que según estimaciones informales, como por ejemplo la zona de Alerce, en la región de Los Lagos,
el 2002 tenían en torno a 5.000 habitantes y hoy día algunas estimaciones llegan hasta 50.000. Con esta información que nosotros estamos levantando en Precenso, nos acercamos, pero no es el dato definitivo, nos acercamos a una mejor estimación que luego se utiliza como insumo para la información del censo. Y también para el gobierno, para destinar recursos, me imagino, para definir políticas públicas. ¿Esta información va a servir para eso también, además de ser útil para ustedes como un ensayo? Es que lo que ocurre es que con el precenso uno empieza a aproximarse a los números, pero como te decía antes, lo que importa aquí es caracterizar a la población. Por ejemplo, tú no basta con que sepas cuántas personas viven en un territorio, tienes que saber las edades, porque con la información de los censos, bueno, y otras preguntas más, pero con la información de los censos lo que tú haces es hacer una estimación puntual de personas, hacer una caracterización y luego haces una proyección de la población. Entonces, para todas las decisiones que tengan que ver, por ejemplo, con decisiones de inversión, en términos de infraestructura, en términos de establecimientos educacionales o de salud, que requiera una región o una comuna, tú tienes que saber cómo va a ir evolucionando la población. Y eso es lo que se hace con la información de los censos. Ahora, este precenso que comienza en la región metropolitana el próximo miércoles 1 de junio, y va a durar hasta septiembre, lo mismo que en Atacama. ¿Va a todas las casas? ¿Va a censar a todos los hogares? ¿Cómo se va a realizar? Y aquí las personas tienen que estar atentas porque, sobre todo con los temas de delincuencia, muchas veces los censistas tienen más problemas para llegar a una casa. Sí, mira, te cuento. Parto por lo último. Efectivamente, todas las personas que van a estar golpeando las puertas, digamos, en el precenso, son personas que están debidamente identificadas. Van con una especie de chaquetita, color azulino, un poco como este color, en el caso de los precensistas, y es rojo y azul en el caso de los supervisores, porque estamos en terreno con ambos tipos de perfiles, digamos. Ahora, también tienen una credencial que tiene la foto, el RUT, el nombre completo. Entonces, lo primero que uno hace cuando abre la puerta es chequear que la credencial corresponde a la persona, pero luego también puede ir a los sitios del INE, por ejemplo, www.ine.cl o www.censo2017.cl. Hay un banner grande que sirve para identificar a los encuestadores. Uno digita el RUT y aparece la misma información. ¿Entre qué horarios van a trabajar? Ya, aquí nosotros tenemos un conjunto de protocolos. Por ejemplo, vamos a una vivienda, si por alguna razón no encontramos a nadie, volvemos en otro horario. Y si, por ejemplo, hemos estado visitando de lunes a viernes y no hemos encontrado a las personas, volvemos un fin de semana. Podemos ir entre las 9 de la mañana a las 10 de la noche, los fines de semana también. Y por supuesto va a depender, porque hay zonas que uno las llama sectores más bien dormitorios, que sabe que la mayoría de la gente sale a trabajar temprano y vuelve en la tarde. En consecuencia, ahí no vamos a partir tan temprano, sino que vamos a partir ya en horario de tarde y fin de semana sobre todo. Ok, ahora esto termina en septiembre y todos los datos, ¿cuánto ustedes van a poder tenerlos a disposición de la gente para lo que en un principio pudiéramos tener como primera información? Mira, en septiembre termina el trabajo de la región metropolitana, que es la región que dura más tiempo su precenso. Son 4 meses, el resto en general son 3 meses. Y trabajo en terreno, quiero decir, porque un poco después de septiembre viene todo el trabajo de validación final de la información y algo que se llama sectorización, que es una vez que tú ya tienes la foto de cómo está distribuida la población, vas definiendo sectores, ¿ya? Hacia fin de año vamos a tener ciertamente todo el país con los sectores definidos y eso nos permite terminar de estimar cuántos son los censistas voluntarios del próximo año que vamos a necesitar. Porque el próximo año, el 19 de abril, se va a realizar el censo definitivo, el censo al que estábamos acostumbrados antes, que va a ser en un solo día y que va a permitir recabar, bueno, la información que estábamos acostumbrados. Este censo, el del 19 de abril del próximo año, ¿qué características va a tener? Mira, la característica principal que lo diferencia de otros censos como los que tradicionalmente hemos tenido en el país es que el cuestionario va a ser de menos preguntas, ¿ya? Van a ser en torno a las entre 20 y 25, pero es un censo como cualquier otro en el sentido de que se recorre todo el país. A la mayoría de las casas tenemos que llegar ese día 19 de abril. Y digo la mayoría porque hay lugares que tienen acceso muy difícil, sobre todo, por ejemplo, en el sur, que hay que cruzar canales o caminos que no son fáciles de recorrer. Y por ahí, algunos de esos lugares podríamos llegar los días posteriores. Pero la mayor parte de la población
recibe a un censista ese 19 de abril. Ahora, ese 19 de abril, como era antes, ¿es un día feriado? Sí, es un día feriado, va a ser un día miércoles, es un día que se declara feriado solo para el censo. No es por otra razón y por supuesto que es para que las personas puedan participar como voluntarias y quienes estén en sus casas esperen a los censistas y respondan de la mejor forma posible las preguntas que se van a hacer el próximo año. Ahora, durante este periodo, este precenso lo empezaron en el mes de febrero, va a terminar en septiembre, pero en el mes del 13 de mayo salió Patricia Morales, que estaba a cargo de este proceso. ¿Cuáles fueron las razones y en qué medida pudiera intervenir en este proceso? Mira, lo primero es contarte que el proceso tiene toda una planificación, tiene un conjunto grande de personas, desde literalmente Arica a Magallanes, que está trabajando acorde a esta planificación. Y en ese sentido, el que salga una coordinadora, si bien es lamentable y las razones son bien particulares, son personales, digamos. ¿Pero tienen que ver con su competencia? No, son razones personales, como te decía, pero no influye en la planificación ni en los cronogramas que tenemos establecidos. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que hay un cierto trauma a raíz de todo lo que ha pasado anteriormente y todas las personas que han salido del INE precisamente por el censo. Sí, pero aquí muchas veces hay malas como conceptualizaciones de lo que significa el trabajo en las instituciones y más aún un trabajo de esta envergadura. Acá el trabajo no lo hace una persona, lo hacen equipos de personas, equipos regionales, equipos provinciales y comunales. Por ejemplo, en el precenso nosotros trabajamos muy de la mano con los municipios. Lo mismo va a pasar para el censo. Hay toda una coordinación y una logística que se realiza con ellos y en consecuencia el trabajo, si bien tiene una coordinación central, luego tiene una bajada territorial que es muy importante. Ahora, y conversando de este precenso y del censo, de cuántas personas se van a necesitar, esas personas son voluntarias, pero me imagino que de todas maneras tiene un costo. ¿Qué costo tiene este precenso y el censo? Mira, te lo digo en términos generales. El proceso completo, es decir, desde el 2014 al 2018 incluso, tiene un costo total de aproximadamente 60 millones de dólares. ¿Ya? ¿El costo del censo anterior se perdió? Ocurre que la información que se levantó o el aprendizaje que se hizo con el censo anterior sirvió de insumo de alguna manera para este operativo censal. Por ejemplo, cuando hablamos de la cartografía, nosotros no partimos con una cartografía del 2002, sino que con una cartografía actualizada al precenso anterior, que fue el 2011, más certificados de recepción final que recibimos de los municipios. Y luego, por supuesto, hacemos trabajo en terreno para seguir actualizándola. Cuando hablamos de aprendizaje, lo que yo te mencionaba recién, el hecho de estar con supervisores y precencistas hoy día realizando este operativo de precenso, es también un aprendizaje, porque es importante en terreno monitorear y asistir a los precencistas al mismo tiempo para asegurar un cierto nivel de calidad de la información que se levanta. Y otro aprendizaje es no suponer una cantidad de personas en lugares que no se llegó. Bueno, hay un conjunto de aprendizajes que por supuesto... Me refiero sobre todo por lo que ocurrió en el censo anterior. Como te digo, esta es una modalidad diferente además porque es la modalidad tradicional que hemos tenido en el país, en donde hay una cultura por parte de las personas a participar y hay un conocimiento por parte de la institución que se pone en práctica. Muy bien, Jimena Clark, gracias por estar aquí con nosotros y